La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a quienes le aman, a quienes aman al Señor. Y le cantamos a un Dios porque no hay un Dios más grande, no hay un Dios más fuerte como nuestro Señor Jesucristo. Es una canción bastante vieja, muchos de ustedes la conocerán y quiero que me acompañen. Obras como las que haces. Una vez más en tu casa. Oh, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Oh, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Canta conmigo. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Este es un tiempo, este es un momento en donde necesitamos hacer eso como país, como familia, como padre de familia, como hijos. Necesitamos confiar en el plan perfecto de Jesús y en su propósito para esta situación, su propósito para cada uno de nosotros. Confía en Dios, tené y deposita tu confianza en el único Dios. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti,
rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Yeah. Mi confianza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Yeah. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Yeah. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Yeah. Mi confianza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Yeah. Mi confianza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Yeah. Tú eres mi escudo. En ti yo vivo seguro. Tú eres mi escudo. En ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo, Señor, tú eres mi escudo. Mi confianza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro, seguro, vivo seguro. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. A ver, ahí desde tu casa, de todo corazón decirle: mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Porque ahí en el lugar en donde estás, nos alzas tu voz al cielo y le decimos juntos: Señor, gracias por este tiempo.
Gracias porque en ti podemos tener esperanza para una nueva vida. Gracias porque a pesar de lo que estamos viviendo, tú estás al control. Gracias porque estamos en peligro, pero tú eres un Padre celestial y tú nos cuidas. Gracias porque nos amas incondicionalmente, que enviaste a tu Hijo a pagar el precio por nuestros pecados. Queremos acercarnos a ti en este tiempo como familia, cada uno de nosotros. Queremos que puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de las circunstancias y que podamos creer en ti, podamos depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días para todos. Nuevamente un saludo muy especial para todos los miembros de la familia espiritual de la Iglesia Florida. Tengo que confesarles que les extraño mucho. Extraño el hecho de poder estar en la casa de Dios juntos. Hoy estamos aquí en nuestra casa, pero como ustedes verán, tenemos los asientos vacíos y les decía, extraño el poder darles un abrazo, el poder compartir juntos. Extraño el hecho de poder estar con mi grupo pequeño cada semana y reír juntos, compartir juntos, orar, estudiar juntos, que realmente siempre es una bendición. También quiero dar un saludo y un agradecimiento especial a todas las personas que en este momento se han conectado, ávidos de escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que es tan buena, esta palabra que es tan oportuna para este tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan especial en que toda la humanidad, nuestro planeta, está siendo azotado por el COVID-19 y es un tiempo especial para nosotros y no hay nada que pueda traer más ánimo, más edificación, más consuelo que la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Esta es la cuarta semana que estamos en cuarentena aquí en el Paraguay. Y damos gracias a Dios porque de una u otra forma estamos viendo cómo la mano de Dios ha sido y está sobre nuestro país. Damos gracias a Dios que está dando la sabiduría a nuestras autoridades para tomar estas decisiones que han tomado. Y continuemos acatando las directivas del protocolo sanitario que nuestras autoridades están dando. Quedémonos en casa y aprovechemos la oportunidad que tenemos de leer, de acercarnos a Dios, de leer la palabra de Dios, de compartir con la familia y por qué no también desde donde estamos podemos hacer lindos proyectos con otros usando la tecnología. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, con esta serie basada en el libro de Santiago que se llama Fe en Acción. Fe en Acción. Recuerden que Santiago escribe a los expatriados, a los dispersados, a los cristianos que están en la dispersión, en la diáspora. Y él tiene tres objetivos al escribirles esta carta. El primero de ellos era confrontarles, el segundo era consolarles y el tercero era corregirles, porque ellos necesitaban de la palabra de Dios y de la enseñanza. Entonces Santiago está escribiéndoles a ellos, a estos cristianos que fueron dispersados de Jerusalén, de Israel, y fueron a las naciones vecinas y estaban en una situación difícil, estaban pasando por pruebas, estaban pasando por
situaciones como pobreza, como persecución. Habían inclusive los mismos compatriotas de ellos que estaban en las naciones extranjeras, no los recibían, los rechazaban, porque ellos se habían convertido al cristianismo. Y es por esa situación que Pablo les escribe a ellos, y en el capítulo 1 nosotros comenzamos justamente hablando cómo sacar mayor provecho de tus problemas, cómo sacar mayor provecho de los tiempos difíciles, de las pruebas que llegan a nuestras vidas. El domingo pasado vimos también cómo vencer la tentación. Santiago hace una distinción entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y decíamos que las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para ayudarnos a crecer. Sin embargo, las tentaciones son diseñadas por Satanás para hacernos pecar y para hacernos separar de Dios. Y vimos la semana pasada cómo manejar la tentación. ¿Cómo manejar la tentación? Y decíamos algunos de los principios de cómo manejar la tentación, siendo realista, saber de que vas a ser tentado. Todos nosotros, todos los seres humanos, así como los problemas son inevitables para nuestras vidas. En segundo lugar, ser responsable, no culpar a otros, no excusarnos, no minimizar nuestras pruebas o nuestras tentaciones. Asumir que estamos siendo tentados. En tercer lugar, hablamos de estar alertas y preparados. ¿Cómo es que vamos a estar alertas? ¿Cómo es que vamos a prepararnos? Pablo dice que no vamos a dar ventaja para que el enemigo, Satanás, se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la manera de estar alerta, despierto, preparado es no ignoramos cómo Satanás trabaja para tentarnos. Hay un proceso que Satanás ha usado por siglos y siglos, y este es el proceso. Primero es el deseo, luego es la decepción, y la Biblia habla de seducción, luego habla de la desobediencia. Es cuando ya no solamente somos tentados, Satanás usa una carnada y nosotros vamos y picamos esa carnada y quedamos enganchados en el anzuelo del enemigo, del diablo. Desobediencia. Y la desobediencia, el siguiente paso después de la desobediencia, justamente es la muerte, el deceso. Entonces, somos realistas, somos responsables, estamos alertas, preparados, pero el cuarto principio era el principio de reenfocarnos. No tenemos que estar pensando y gastando tiempo en la tentación, sino llevar nuestra mente en aquello que Dios quiere y nos enfocamos en eso. Y la cuarta cosa, volver a nacer. Ninguna persona tiene el suficiente poder, la suficiente fuerza para luchar contra las tentaciones que el diablo pone delante de nosotros. El diablo tiene más experiencia que vos y que yo. Él es más inteligente que vos y que yo. Y la primera cosa que necesitamos es el poder de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Y para eso necesitamos nacer de nuevo. Y Santiago dice en el versículo 18 que Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y justamente Pablo lo que va a hacer en estos versículos que vienen, en estos versículos siguientes, es darle una prioridad, una prevalencia a la palabra de Dios. La importancia no solamente
él va a defender la importancia no solamente de leer o de conocer la palabra de Dios, sino la importancia de practicar, de poner en práctica, la importancia de obedecer la palabra de Dios. Santiago, así que seguimos entonces en la lectura, Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos a orar. Señor, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo, que inspiró a santos hombres de Dios, y entre ellos a Santiago, a escribir esta carta a aquellos hermanos, pero que prevalecen, Señor, y son útiles para nuestras vidas, que tú nos hables, que tú nos enseñes en esta mañana. Necesitamos de ti, Señor. Gracias te damos. Enséñanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El título de este mensaje de esta mañana es: ¿cómo ser bendecido por la palabra de Dios? ¿Cómo ser bendecido por la palabra de Dios? Y el versículo un poco clave aquí es el versículo 25, que dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice, recibirá bendición al practicarla. Entonces, como les decía, Santiago tiene el propósito de poner en el pedestal, en la plataforma, la importancia de la palabra de Dios. No solo el hecho de leer la palabra, no solo el hecho de conocer la palabra, sino el hecho de obedecerla, de poner en práctica. Y en nuestro país tenemos Biblias en todas partes. Tenemos Biblias en las librerías, en los centros comerciales, tenemos Biblias en los hoteles, tenemos Biblias en los hospitales. Hay un dato que decía que entre el año 2018 y 2019 más de 600 millones de Biblias fueron vendidas en todo el mundo, en 18,000 idiomas diferentes. Estamos saturados con la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios en la radio, en la televisión, en los folletos, en los diarios, en las revistas.
Pero aún así, millones de personas se pierden la bendición de la Biblia, la bendición de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué personas están perdiendo la bendición de la Biblia? Porque esa bendición no es automática. La Biblia es un libro que promete gozo, sabiduría, esperanza, poder, propósito, pero el hecho de que tengas una Biblia en la casa no te asegura la bendición de Dios. Y Santiago nos va a dar 3 pasos de cómo nosotros podemos ser bendecidos por medio de la palabra de Dios. Ya leímos el versículo 25 ahí, en donde dice que quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella y no se olvida lo que ha oído o lo que ha leído y lo hace, dice, entonces recibirá bendición al practicarla. Entonces, Santiago va a hablar de 3 pasos de cómo podemos ser bendecidos por medio de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver que tenemos que recibir la palabra de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es reflejarnos en la palabra de Dios. Y el tercer paso es responder a la palabra de Dios. Y vamos a ver cada uno de estos pasos que Santiago nos da para ser bendecidos por la palabra de Dios. En primer lugar, en el versículo 21, dice, para que puedan recibir con humildad. Voy a leer el versículo 21 y dice así: por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda. ¿Para qué? Dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. El primer paso es para ser bendecido por la Biblia, para ser bendecido por la palabra de Dios, es que tengo que recibir la palabra de Dios. Debemos recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Y acá nos dice en el versículo 21 que la palabra de Dios ha sido sembrada en nosotros. Y Él nos va a dar la ilustración de un jardín y una semilla. Y la Biblia, a través de toda la Escritura, se compara a sí mismo con la semilla. Jesús en Mateo capítulo 13 cuenta la parábola del sembrador que sale a sembrar la palabra de Dios. Dice, el sembrador salió a sembrar una semilla y esa semilla cae en diferentes terrenos, junto al camino, en pedregales, entre espinos y también en buena tierra. Pregunta, ¿cómo es posible que puedas plantar en diferentes lugares 2 semillas exactamente iguales y que puedas recoger diferentes tipos de cosechas? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es la respuesta? Tenés 2 semillas iguales, sembrás en diferentes lugares y una misma semilla da diferentes tipos de cosechas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? El tema es el suelo, la tierra. Una tierra estaba preparada y la otra no. Entonces, consecuentemente la pregunta ahora es, ¿cómo es que podés tomar a 2 personas, ponerlos en un lugar, en un servicio, escuchan
el mismo mensaje y una persona sale bendecida, sale edificada y la otra persona no recibe nada? Entonces, la respuesta es el corazón, el suelo, la tierra. Una estaba preparado y la otra no lo estaba. Entonces Santiago dice que tenemos que recibir la palabra de Dios con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Entonces Él nos va a dar 4 actitudes que nos van a ayudar a recibir la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas actitudes? Fíjate en el versículo 19, dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Prontos, en otra versión dice, prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, la primera actitud para recibir la palabra de Dios es que tengo que ser cuidadoso, sean cuidadosos, atentos. Un sabio antiguo dijo que cada uno de nosotros tenemos 2 oídos y tenemos una sola boca, así que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Muchos de nuestros problemas son causados por hablar más en vez de escuchar. Pongan atención. Entonces, esa es una actitud, estar listos, estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Pronto significa tener esa actitud, tener ese deseo. Y cuando estás ante la palabra de Dios, prestar atención, poner cuidado al escuchar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice, prontos para oír y tan lentos para hablar. Pero en segundo lugar, la segunda actitud dice, lentos para enojarse. O sea, la segunda actitud es ser tranquilos, estar tranquilos, calmados. La actitud tranquila, justamente la actitud tranquila, calmada, aumenta la receptividad. Si estás tranquilo, si estás calmado, otras personas pueden comunicarse contigo de una mejor manera. Al contrario, cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, cuando estás resentido, amargado, no escuchas nada, no querés escuchar nada. Entonces el enojo y la amargura es una barrera, es un bloque emocional que nos aleja de escuchar la palabra de Dios. Algunas personas pueden preguntar así, ¿cómo es que Dios nunca me habla? ¿Cómo es que Dios nunca me habla? Quizás tenés un resentimiento en tu vida que necesitas despojarte de eso. Y es posible que en este auditorio haya personas enojadas, que tienen amargura. Puede ser por una razón legítima, ya sea con sus padres, ya sea con su pareja, ya sea con sus hijos, ya sea con una amiga. La Biblia dice que tenemos que ser lentos para enojarnos, porque la ira del hombre, dice, frena la obra de Dios para que podamos nosotros hacer las cosas correctas. Entonces, en primer lugar, sean cuidadosos,
El segundo principio, sean calmados. Otra actitud. En tercer lugar, sean limpios. Versículo 21 dice, despójense. Despójense de toda inmundicia y de la maldad que abunda. Entonces, la definición de inmundicia es toda clase de impureza. Puede ser espiritual, puede ser mental, puede ser física. Y esta palabra inmundicia en el griego quiere decir cerilla. Cerilla, ¿sabes qué es? Viene de cera. La cerilla es la suciedad que tapa el oído y que muchas veces no nos permite escuchar bien. Entonces, la Biblia dice, despójense de toda inmundicia. Y la inmundicia es esa cera que está en nuestros oídos y que para escuchar bien tenemos que despojarnos de eso, tenemos que limpiarnos. Sean limpios, dice el Señor. Y cuando hay un pecado en tu vida o en mi vida, ese pecado bloquea tus oídos, evita que la palabra de Dios entre en tu corazón. Él dice que tenés que despojarte de toda maldad, despojarte de cualquier cosa que nosotros sabemos no es correcto. Entonces, despojarte de toda basura emocional, de aquellos viejos hábitos que esclavizan tu vida, para que la palabra de Dios pueda entrar en tu vida. Entonces, la primera cosa, el primer paso para ser bendecido por la Biblia es el hecho de recibir la palabra de Dios. Y para ello, estas actitudes: poner atención, ser cuidadoso, estar tranquilo, sean limpios, y en cuarto lugar, sean sumisos. Mirá lo que dice la palabra de Dios, versículo 21, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Ser enseñables, humildes, deseosos de ser transformados. Eso te ayuda a ser un buen receptor de la palabra de Dios. Es muy fácil leer la palabra de Dios sin que ella nos hable. Y nuestro orgullo, la dureza de nuestro corazón y el pecado nos impide recibir la palabra de Dios. Entonces, si queremos ser bendecidos por la palabra de Dios, primero tenemos que recibir la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, no solamente tenemos que recibir la palabra de Dios, sino que tengo que, en segundo lugar, reflejarme en la palabra de Dios. Reflejarme en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces, está haciendo una comparación en este lugar, que la palabra de Dios es como un espejo. El propósito de un espejo es evaluarnos. Nosotros usamos un espejo para evaluarnos a nosotros mismos. Y un espejo refleja cómo somos exteriormente. La palabra de Dios refleja cómo somos nosotros interiormente. Entonces,
Decíamos, es fácil leer la palabra de Dios superficialmente. Lo que te mueve es un sentimiento del deber. Pero tu lectura no afecta en nada tu vida. No hay cambios. Y al leer, Dios te dice lo que tenés que hacer. Pero como sos superficial en tu lectura, se te olvida lo que Dios te dijo. Te olvidás y seguís siendo, y seguís haciendo, y seguís pensando las mismas cosas que antes. Entonces, ¿de qué te sirve el espejo? ¿De qué te sirve el espejo físico si solamente le das una mirada al pasar y cuando estás afuera ya te olvidaste? ¿De qué te sirve leer la palabra de Dios si no lo vas a poner en práctica? Si vas a seguir viviendo como a vos se te antoja, como vos querés. Entonces, la segunda manera de ser bendecido por la Biblia es que yo tengo que reflejarme en la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Ahora, 3 pasos prácticos para reflejarte o para reflejarme en la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo me reflejo en la palabra de Dios? Versículo 25. Mira lo que dice. Pero quien se fija atentamente en la ley. Quien se fija atentamente en la ley. ¿Cómo es que puedo reflejarme en la palabra de Dios? En primer lugar, leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Hay 2 maneras en que podés verte en el espejo. Uno es haciendo un vistazo, o otro es hacerlo en forma detenida. Todos nosotros hemos hecho ambas cosas. Ahora, cuando vos solamente das un vistazo, solo te ves ahí de inmediato y pasás de largo y enseguida te olvidás. No te hizo ningún bien. No te hizo ningún bien. ¿Es esa la clase de lectura que Dios quiere que le des a la palabra de Dios? De un vistazo, mirar el espejo espiritual. No. Él quiere que leas la palabra de Dios en una manera detenida. Ver los detalles. Voy a mencionar algunas preguntas que te van a ayudar a leer en detalle la palabra de Dios. Y te voy a dar rápidamente 9 preguntas que te van a ayudar a detenerte en la lectura de la palabra. Hay un pecado, primero hay un pecado que confesar. Segundo, hay una promesa que reclamar. ¿Sabías que hay más de 7,000 promesas en la Biblia que están esperando ser reclamadas? Entonces, cuando estás leyendo, hacete esta pregunta ahí. Hay una promesa que tengo que reclamar. Hay una actitud que tengo que cambiar. Hay un mandato que tengo que obedecer. Hay un ejemplo que tengo que seguir. Hay una oración que puedo orar aquí en este pasaje. Hay muchas oraciones en la Biblia que ustedes pueden orar. Y si vos orás una oración bíblica, tenés la seguridad de que Dios te escucha. ¿Por qué? Porque está ahí en la Biblia y Dios quiere que oremos. Entonces, hay un error en mi lectura bíblica. Hay un error que yo tengo que evitar. Hay una verdad que tengo que creer. Hay una bendición por la cual tengo que dar gracias a Dios. Entonces, leer
la palabra de Dios. Esta es la manera que Dios quiere que miremos en el espejo de Dios, que es su palabra, mirando, viendo los detalles. Y Santiago dice que necesitamos recibir la palabra de Dios y después reflejarla. Primero, leyéndola. Segundo, examinando la palabra de Dios. Primer paso es leerla, el segundo es examinarlo. Y dice en el versículo 25, el que mira atentamente en la ley, y escuchad lo que dice, y persevera en ella. Persevera en ella. Eso significa una y otra vez. Una y otra vez. Y a eso la Biblia llama meditación. Cuando pensás una y otra vez en una cosa, en algo, eso se llama meditación. La meditación significa pensar seriamente en algo una y otra vez. Si vos tomás una idea negativa y pensás en ella una y otra vez, eso se llama preocupación. Pero si tomás la palabra de Dios y pensás en ella repetidamente una y otra vez, eso es meditar. Y dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Una y otra vez, de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. En el Salmo 119, versículo 97, el salmista dice, cuánto amo tu ley, todo el día medito en ella. Entonces, si yo hago esto, si yo examino, medito en la palabra de Dios, Dios promete que te va a bendecir, que va a dar éxito y prosperidad a su manera, pero Él lo promete. Y esa es una promesa. Esa promesa es, si ustedes meditan en la palabra de Dios, léanla, examínenla continuamente, sean fieles a la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Entonces, Santiago nos dice que si queremos ser bendecidos, tenemos que recibir la palabra de Dios, tenemos que reflejarnos en la palabra de Dios, leyéndola, examinándola y en tercer lugar, recordándola. El versículo 25, la tercera parte dice, no olvidando lo que ha oído. El que mira atentamente en la ley, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído. Nada te va a ser más importante en tu vida espiritual que el hábito de memorizar la palabra de Dios. Nada va a beneficiar más tu vida espiritual, personal, que memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios si querés ser bendecido por ella. El salmista dice en el Salmo 119, en el versículo 9 y 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo guardas la palabra de Dios? Memorizándola. Y en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. La versión en la NBI dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Hebreos
2:1 dice: por esto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Entonces, la palabra de Dios memorizada es una tremenda herramienta, es un arma poderosa para enfrentar con éxito las pruebas y las tentaciones. ¿Recuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? 3 veces fue tentado el Señor Jesucristo por el diablo. Las 3 veces el Señor le dijo: escrito está. Tenía memorizadas las Escrituras. Tenía memorizadas las Escrituras. Entonces, ¿cómo ser bendecido por la Biblia? Recibiendo la palabra de Dios, reflejándome en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debo responder a la palabra de Dios. Tengo que responder a la palabra de Dios. Y ahora volvemos un poco en el versículo 22 y dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Mucha gente viene a la iglesia, entra, escucha la palabra de Dios y salen sin ninguna intención de cambiar. Tenemos que responder a la palabra de Dios, permitir que nos cambie si queremos ser bendecidos por ella. Y Santiago dice que es una decepción. Nos engañamos a nosotros mismos cuando no permitimos que la palabra de Dios nos cambie. Pensamos que por el solo hecho de tener conocimiento de la palabra, eso nos está haciendo madurar espiritualmente. Y la prueba de la madurez no es el conocimiento. La prueba de la madurez es tu carácter. Y mucha gente tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero son enanos espiritualmente. No han crecido, no han madurado. Necesito practicar la palabra de Dios, aplicarla, obedecerla en mi vida. Debo responder. Esa es la respuesta que Dios espera. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, porque si es así te estás engañando. Póngala en práctica. Y sabes que el conocimiento lo único que hace es aumentar tu responsabilidad delante de Dios. Te hace más responsable delante de Él. Lucas 12:48, el Señor Jesús dice: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y en Santiago 4:17 dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Comete pecado aquel que sabe lo que es bueno, lo que es malo, y sigue haciendo lo malo. Es pecado. Entonces, si queremos ser bendecidos, tenemos que vivir la palabra de Dios. No solamente escucharla, no solamente conocerla. Y como pastores, tenemos que esforzarnos para que la palabra de Dios llegue de una manera sencilla a ustedes. Hay mucho en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que son profundas, que son difíciles, que son complejas, pero aún así los pastores tenemos que presentártela de una manera que sea clara, que sea fácil para que entiendas, que sea fácil para vos llevarlo a la práctica. Y cuando termina el mensaje en este lugar, como pastor, lo que yo espero de ustedes es que empiecen a actuar. No solamente que hayan escuchado
la palabra de Dios, sino que la pongan en práctica. Y eso no solamente tu pastor espera de vos, Dios espera de vos. Y para que la palabra de Dios bendiga tu vida, tenés que responder en obediencia a ella. Y escuché de una persona que un día llegó tarde a la iglesia y entró cuando ya el servicio estaba terminando y le pregunta al ujier, todavía no terminó el sermón. Y este ujier, en una forma muy inteligente, le dice, el sermón ya fue dado, ahora lo único que falta es que se ponga en práctica. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, pónganla en práctica. En Santiago capítulo 1 versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice, recibirá bendición al practicarla. Y aquí Santiago está haciendo un contraste con el que escucha y no hace, no pone en práctica. Aquí está la persona que lleva a la práctica lo que ha leído, lo que ha escuchado, lo que ha memorizado. Y esta persona tiene resultados visibles en su vida. Para él, la Biblia es la perfecta ley que da libertad, porque al obedecer la palabra de Dios, le da libertad. ¿Y qué es lo opuesto de libertad? Esclavitud. Hay muchos cristianos que todavía están viviendo en una esclavitud del pecado, sencillamente porque vienen, escuchan la palabra de Dios, pero no lo ponen en práctica. ¿Querés ser bendecido por la palabra de Dios? Pues poner en práctica. Dice, no solamente escuchando, sino que haciéndolo recibirá bendición. En Mateo capítulo 7 el Señor Jesucristo nos dice la historia de dos hombres, un hombre sabio y un hombre necio. Y dice que el necio edificó su casa sobre la arena. Y es como aquel individuo, dice que el necio, comparando al necio, como aquel individuo que escucha la palabra de Dios, pero no hace lo que la palabra de Dios dice. Dice que está edificando su casa sobre la arena. Sin embargo, el hombre sabio es el que la escucha y sale y toma la decisión de intentar sinceramente, honestamente, ponerlo en práctica en su vida. Es ese contraste que está haciendo aquí Santiago entre aquel que el necio que se mira en el espejo y luego sale y hace su vida, pero está el sabio que escucha la palabra de Dios y luego la pone en práctica y empieza a ver tremendos cambios en su vida. El hombre sabio, ¿con cuál de ellos te identificas en esta mañana? ¿Qué eres? ¿Aquel sabio o aquel necio? ¿El sabio que edificó sobre roca o el necio que edificó sobre la arena? Y Santiago va a concluir esta sección poniendo 3 ejemplos que nos van a ayudar a practicar la palabra de Dios. Versículo 26 dice, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No sirve para nada. Algunos se jactan de ser religiosos, no importa cuál sea tu religión. Puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser mormón, puede ser budista. Acá está diciendo, algunos se jactan. Santiago está escribiendo a personas religiosas que antes pertenecían a la religión del judaísmo.
Y ellos eran muy fanáticos. Y ahí dice que si alguno se cree que es religioso, pero no puede frenar su lengua, no puede parar de decir malas palabras, groserías, y no puede dejar de ofender con tus palabras, y no puede dejar de herir con tus palabras. Entonces dice, la religión de esa persona no sirve para nada. Santiago es muy práctico. Él no va a dar vueltas. Entonces, él va a dar 3 ejemplos. ¿Cómo sé que soy un hacedor de la palabra y no solamente un oidor? Primero, tenés control sobre tus palabras. Tenés control sobre tus palabras. En segundo lugar, versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Cómo sabes que sos un hacedor de la palabra y no solamente oidor? Tenés el control de tus palabras, tenés un corazón caritativo. Tenés un corazón caritativo. Esa es la religión pura y sin mancha, dice Santiago. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Quiénes son estos? Hoy serían las personas que están en riesgo. Aquellos niños que teniendo padres muchas veces son abusados. Y habla de las viudas. Y hoy pensamos en aquellas personas, en aquellas mujeres que han sido abandonadas, maltratadas y abandonadas y tienen que asumir la responsabilidad en sus hogares. La religión pura y sin mancha es atenderlos. Y no hay mejor oportunidad de atender a los desválidos, a los necesitados en este tiempo de cuarentena. Algunos quizás no tenemos problemas y no estamos pensando cómo conseguir comida para el día. Pero hay otros que no pueden dormir pensando cómo va a conseguir su comida para el día siguiente. Te jactás de tu relación con Dios, te jactás de tu religión. Este es el tiempo para atender a los necesitados. Me encanta lo que han hecho los hermanos ahí de Villa Industrial, en una campaña, el proyecto de recolectar alimentos para ayudar a los más necesitados, cristianos y no cristianos. Hagamos de esto un proyecto de toda la familia de Florida. Invito a todas las personas que quieran ser parte de esto. Ustedes pueden ser. Entonces, ¿cómo sabes que sos un hacedor de la palabra? Tener control de tus palabras, tener un corazón caritativo. Y el versículo 27 termina diciendo, y conservarse limpio de la corrupción de este mundo. Tenés una mente clara. ¿Qué está diciendo Santiago? Para terminar, ¿qué vas a hacer con lo que ya sabes? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes? Y no necesitas acumular conocimientos. Lo que necesitas es poner en práctica lo que ya sabes. Entonces, la pregunta que trae Santiago, el Espíritu de Dios que deja sellado aquí, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Y quizás algunos de ustedes tienen que tomar algunas decisiones en cuanto a su adoración con Dios. Tomar en serio la adoración a Dios y darle la prioridad a Él que le corresponde en tu día, tomando la palabra de Dios, gastando el tiempo en la oración. Quizás algunos de ustedes necesitan tomar la decisión de leer sistemáticamente, intencionalmente la palabra de Dios. Si lees 5 capítulos de la Biblia por día, terminás leyendo toda la Biblia en un año. Quizás necesitas hacer lo que dice la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, para que en los momentos difíciles el Espíritu Santo te haga recordar lo que has guardado en tu corazón y puedas aplicarlo a tu vida.
Quizás necesitas encontrar un ministerio y servir a Dios, un lugar donde servirle a Él. Pero mucha gente cree, pero menos de una tercera parte de la gente que cree está involucrado en un ministerio de servicio a otros. Si siempre estás estudiando, pero nunca servís en un ministerio, tu vida espiritual se va a secar, se va a secar. Y Santiago dice que la bendición de la Biblia viene cuando comenzamos a vivirla, cuando comenzamos a obedecer. En esta mañana queremos terminar de una manera diferente. En esta mañana la cristiandad recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En estos días de Semana Santa, que dicho sea de paso, parece que hace un mes que es Semana Santa, pero en estos días la cristiandad recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como Iglesia Florida hemos decidido celebrar esta mañana juntos la Cena del Señor. Uno de los mandatos que el Señor dejó para la Iglesia. Hay dos mandatos que el Señor dejó. Uno es el bautismo y otro es la Cena del Señor. Y lo vamos a hacer de una manera diferente en el día de hoy. Hoy, si bien es cierto, vamos a guiar y a ministrar desde este lugar, desde nuestra casa, desde la casa de la iglesia aquí, cada uno con su familia. Vamos a adorar al Señor participando de estos símbolos. Pero quiero antes terminar orando y agradeciendo por Dios, por el mensaje de la palabra que hemos recibido y que el Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Tu palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy la hemos recibido, Señor, en una forma directa, contundente, sin rodeos. Y Señor, queremos recibir la bendición de la Biblia. Queremos ser bendecidos por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta para recibir la palabra de Dios. Que seamos cuidadosos, calmados, limpios, sumisos a tu palabra. Ayúdanos a reflejarnos en la palabra de Dios por medio de la lectura, por medio de la meditación y por medio de la memorización. Ayúdanos a encarnar la palabra de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, nuestro interior, Señor. Y que nuestro ser interior sea reflejado en el espejo tuyo, que es la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a responder a tu palabra. Que no seamos oidores que escuchan tu palabra y luego salimos y nos olvidamos y volvemos a hacerla lo mismo que antes. Sino permitir, Señor, ayudarnos a obedecer tu palabra, a dar una respuesta a tu palabra, porque allí está la bendición. Ayuda, Señor, a nuestra familia espiritual, a cada familia representada que está escuchando, viendo este programa, Señor, y que desde el lugar en donde estamos podamos tomar decisiones que nos ayuden a cambiar
nuestras vidas. Aquellas cosas que sabemos que no están bien y que a Dios no le agrada y que hoy están siendo una barrera, un obstáculo para recibir la bendición que la palabra de Dios quiere darnos a nosotros, que tú quieres darnos a nosotros. Pedimos estas cosas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente allí ustedes están en familia, ya tienen listos una copa o varias copas con lo que representa el jugo de la vid, y vamos a participar de estos símbolos que el Señor instituyó a su iglesia. Y dice así en 1 Corintios capítulo 15, versículo 11, versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en este momento yo voy a orar y dar gracias por este pan y lo que representa. ¿Y qué representa? Representa el cuerpo de Cristo entregado al sacrificio por cada uno de nosotros. Isaías 53 dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Como oveja fue llevado delante de los trasquiladores, como cordero, dice, enmudeció y no abrió su boca. Y en esta celebración de la Pascua, justamente recordamos a ese Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, entregado en sacrificio, inmolado por nuestros pecados. Este pan representa ese cuerpo de Cristo, entregado en sacrificio. Y vamos ahí en este momento, pido que ustedes también puedan participar de este símbolo. Dice la palabra de Dios: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y lo que tenemos aquí es el jugo de la vida, que representa, simboliza la sangre de Cristo. La palabra de Dios, aún desde el Antiguo Testamento, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La palabra de Dios dice que nuestro Señor entregó su cuerpo en sacrificio. Él fue golpeado, maltratado.
le traspasaron el costado con una lanza. Y dice que de su costado salió sangre y salió agua. Él entregó todo, Él derramó su sangre. Y esa sangre derramada, al aplicarse a nuestras vidas por la fe, en la persona de Cristo y en la obra de Cristo, nos limpia, nos perdona de todos nuestros pecados. Y vamos a dar gracias a ella. Padre, gracias por lo que este jugo representa. Representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por el Cordero Santo que fue inmolado, Señor. Y esa sangre derramada tiene poder para limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y hoy tenemos esperanza. Tenemos la certeza de que un día ya vamos a estar en tu presencia, no ya alrededor de símbolos, sino cara a cara, por toda la eternidad, rindiéndote honra, gloria, alabanza, porque solamente tú eres digno de recibir esa gloria, esa honra, esa alabanza de tu pueblo, de tu esposa, que es la iglesia, Señor. Recibe nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Participamos también del jugo de la vida. Y termina el pasaje diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la muerte y la resurrección del Señor para su iglesia no es algo que debe ser recordado solamente cada un año y en cada época de Semana Santa. Esto tiene que ser vivencial cada día de nuestras vidas. No solamente recordar su muerte y su resurrección, sino también anunciar de que esta muerte y esta resurrección tiene el propósito de dar vida y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Muy buenos días y que el Señor les bendiga ricamente en esta jornada. Cantarle al Señor con nosotros. Le cantamos a un Dios vivo. Pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, y en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar.
ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, no, no, no. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, no, no, no. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Tenemos esa esperanza, le cantamos a un Dios vivo, le cantamos a un Dios que un día vino a esta tierra, murió en la cruz y luego venció la muerte. Tenemos un Dios vivo.